Buenas tardes, profesor. En el siguiente laboratorio, este es el laboratorio número 6. Es un frenado con inyección DC. En este caso hemos hecho, como usted puede ver, nuestro sistema de mando, nuestro sistema de fuerza, nuestro circuito, en el cual hemos implementado nuestro fusible, nuestro relé, nuestra parada de emergencia. Este es un contacto cerrado de nuestro temporizador, y en este caso, en vez de un pare tradicional, hemos utilizado un pulsador de doble contacto, se podría decir, ¿no? Que es uno normalmente cerrado, uno normalmente abierto. Por indicaciones del profesor, del docente, no le hemos puesto, debería ser S1, pero por indicación del docente le hemos puesto S-free. Entonces a los dos pulsadores de acá le hemos puesto ese mismo nombre por indicación del profesor, ¿no? También tenemos nuestro pulsador de marcha, que es nuestro S2, nuestro contacto cerrado de nuestro contactor 2 y la bobina de nuestro contactor 1, ¿no? Acá tenemos nuestro otro contacto abierto. Tenemos nuestro contacto abierto también en nuestro contactor para que autoenclave, nuestra bobina del contactor 2, nuestra bobina de nuestro primer temporizador, nuestra bobina de nuestro contactor 3, nuestra bobina de nuestro segundo temporizador. Y acá tenemos un contacto normalmente abierto de nuestro temporizador 1, ¿no? Ahora vamos a pasar al sistema de fuerza. Tenemos es un circuito trifásico. Acá tenemos nuestros fusibles, que representarían nuestra llave trifásica, nuestro contacto, nuestro relé y nuestro motor, ¿no? Y nosotros hemos aplicado acá otro contactor y hemos sacado de dos líneas la tensión, y va acá. Este es un transformador que convertiría la corriente de 380 normalmente a 220, ¿no? Es un transformador. Este de acá es un inversor, o como se dice, es un juego de yodos, ¿no? Que va a convertir nuestra corriente alterna en corriente continua, ¿no? Acá le hemos instalado correctamente, y acá un tercer contactor, ¿no? Ahora vamos a dar la breve explicación de cómo funcionaría, ¿no? El profesor nos pide que nuestro motor arranque normalmente. Una vez que arranque, al momento de parar, deberá pararse el contacto de acá. O sea, se deberá parar, esperar normalmente 2 segundos y recién ingresar la corriente continua, ¿no? O sea, ¿y eso por qué hacemos? Porque la corriente alterna no debe cruzarse con la corriente continua. O sea, la corriente alterna que va a correr por acá no debe cruzarse con la corriente continua que va a correr por acá. Eso sería para que no haya un cruce, y si en caso se cruzaran, provocaría un cortocircuito, ¿no? Por eso hemos agregado esta parte de acá, que nos va a dar un tiempo debido, unos 2 segundos, depende de cómo lo configuremos en nuestro temporizador. Y recién la corriente inyectada se va a inyectar en el motor. Vamos a hacer la demostración. Como podemos ver, primero cerramos nuestra llave, cerramos y apretamos Start. Y como podemos ver, nuestro motor funciona, está arrancando. Entonces, ¿qué debe pasar? Al momento que yo presione este stop o ese free, este contacto se debería abrir y este se debería cerrar. Llegar la tensión o la corriente a la bobina de nuestro contactor 2, y a esto autoenclavarse. Se debería autoenclavar, y a la vez le debería llegar tensión a nuestro primer temporizador, ¿no? Una vez que le llegue la tensión a nuestro temporizador, este se debería cerrar. Al momento de cerrarse, le va a llegar tensión a nuestra bobina de nuestro contactor 3, que va a hacer que este de acá se cierre, y a la vez va a contar, ¿no? Va a contar el temporizador 2. Al cumplir el tiempo de este temporizador 2, debería apagar todo el circuito. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nuestro contacto cerrado de este mismo temporizador lo hemos puesto acá arriba.
que al momento que se cumple el tiempo, este contacto deberá abrirse y apagar el circuito. Vamos a hacer la demostración. Como podemos ver, ya ahorita está prendida. Vamos a apretar nuestro botón de doble contacto. Y como podemos ver, cuenta 2 segundos, 1 segundo, y como el motor le da para que ingrese la corriente un tiempo debido, y deberá pasar automáticamente de acá al contactor 3. Y como podemos ver, cuenta, y ahorita aparece este signo porque está ingresando ya la corriente continua, ¿no? Y al cumplirse el tiempo debería apagarse todo. Y como podemos ver, se logra apagar. Eso quiere decir que nuestro circuito está muy bien. Y ustedes se preguntarán cuánta corriente deberíamos ingresar a este motor, ¿no? Uno pues, depende de los datos de placa de motor, y otra forma sería midiendo las bobinas, ¿no?, de nuestro motor, los terminales de la bobina, y aplicar simplemente una ley de Ohm, ¿no? Normalmente el resultado nos va a salir 43 voltios que deberíamos ingresar de DC, porque si metemos más habría un sobrecalentamiento, ¿no?, en el motor. Nosotros hemos medido la resistencia de nuestra bobina, nos va a salir 43. Entonces, si los datos de placa nos dice que es un amperio, entonces sería 43 entre 1 es 43. Entonces eso es el voltaje que vendría a ser, ¿no?, una simple ley de Ohm. Y así, para averiguar cuánto voltaje de DC tendríamos que inyectarle a nuestro motor, ¿no? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Vamos a explicarle que hemos armado un circuito de mando para hacer el frenado con corriente continua. Como podemos ver, hemos utilizado una llave monofásica, 3 contactores y 2 temporizadores y nuestros respectivos pulsadores, ¿no?, que podemos ver. En este caso hemos utilizado un pulsador de marcha y hemos utilizado un pulsador de pare de doble contacto. ¿Eso qué quiere decir? Que un contacto va a estar abierto y cuando lo presione, el contacto abierto se cerrará y el cerrado se abrirá, ¿no? Ya, como podemos ver, lo hemos conectado y vamos a hacer la demostración. Una breve introducción es que al yo conectarlo, nuestro contacto 1 se debería enclavarse, ¿no?, y el motor debería estar funcionando, girando. Al estar funcionando, al yo apretar mi pulsador rojo, mi contacto 2 debería entrar en acción para cortar la corriente alterna y esperar un cierto tiempo. En este cierto tiempo nosotros hemos utilizado este temporizador, le hemos configurado 3 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que al desenclavarse el contactor 1 y al enclavarse el contactor 2, pasará 3 segundos y recién se activará el contactor 3, que el contactor 3 vendría a ser el que va a inyectar nuestra corriente continua, ¿no? Y también nos dice que al inyectar la corriente continua debería inyectarse por un cierto tiempo, ¿no? Por un cierto tiempo. Sí, vamos a darle la demostración de nuestro circuito, presionando nuestro botón Start que hemos utilizado y nuestro botón de doble contacto, que es nuestro pare, ¿no? Entonces podemos ver que al presionar nuestro Start, se debe autoenclavar nuestro contacto 1, y como podemos ver, se autoenclava. Eso quiere decir que nuestro motor ha empezado a funcionar, que nuestra bobina se ha accionado y sus contactos del contactor 1 se han autoenclavado, ¿no? Entonces, al presionar nosotros nuestro pulsador de pare de doble contacto, tenemos que ver que este contactor 2 se autoenclave por un cierto tiempo y recién deje pasar la energía al contactor 3, ¿no? Y después de ese contactor 3, por otro cierto tiempo debería apagar todo. Entonces como podemos ver, al presionar se activa nuestro temporizador y automáticamente pasa al 3 y ahorita se debería apagar todo. Y deberían hacer un video con un plano.